Dios siempre se encargó de que el pueblo supiera cuál era su voluntad y dónde estaba Él. Empezó un ritual. ¿Cuál es el ritual que empezó? La Pascua. La Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Dios de alguna forma dio instrucciones de esta ceremonia para que el pueblo sobrellevara y conmemorara la liberación. Pasar la antorcha es importantísimo para que el nombre de Dios sea proclamado por siempre. Te invito a que pongas a Dios en primer lugar en tu corazón y no seamos necios como Faraón. Hola, bienvenidos una vez más al repaso de la lección de la Escuela Sabática Universitaria. Esta vez estamos estudiando la lección número 5 que se titula La Pascua. Mi nombre es Gabriela Domínguez y quisiera que mis compañeros, mis amigos se presentaran. Y también quiero hacerle una pregunta, no solamente a ustedes, sino también a los que nos están viendo en la pantalla. La pregunta es, si ustedes han estado en alguna situación en la que tienen que tomar una decisión muy importante que no solo afecte tu vida, sino también de las que te rodean, de los que quieres o tal vez a los que no quieres. ¿Han estado en algo así? Mi nombre es Fernando Martínez y creo que me he sentido con esa sensación a partir de que soy papá, ¿no? Ya todo lo que haces ya no es por ti nada más, sino que ya involucra a terceros, ¿no? Que dependen de ti completamente. Entonces sí me he sentido así y es mucho más difícil de lo que uno esperaría. Y bueno, soy Elisa Mena y creo que además de ser mamá, también pues somos docentes, así que somos responsables de grupos de alumnos que las decisiones que tomemos tanto en el aula como en la academia pues le afectan a ellos. Así que creo que me siento responsable también y eso hace que también dependa uno un poquito más de Dios, porque pues ahora eres responsable de más gente. Mi nombre es Oscar Díaz y cuando terminé la especialidad tuve que decidir por un trabajo, pero ese trabajo definitivamente iba a cambiar nuestras vidas, tanto la de mi esposa como mía. Así que tuvimos que orar, ayunar, tomar la decisión. Me sentí responsable de ello, pero gracias a Dios la decisión fue buena. Bueno, tú que nos escuchas, esta semana estamos estudiando la decisión de un rey, Faraón. Y la decisión que tomó, pues afectó a varios y seriamente. Entonces, antes de analizarlo, vamos a orar. Invito a Fer, si nos diriges en oración. Oremos. Querido Dios, Señor, ayúdanos a entender lo que tú quieres explicarnos en esta lección y quienes nos están viendo también puedan recibir y sentir tu amor. Todo te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, miren, aquí en esta lección no fue la primera. Estamos hablando de la 10ª plaga, la peor. La peor para los que no obedecieron a Dios. Porque yo creo que para hasta ese momento, después de 9 plagas y la última que fue la oscuridad, el pueblo, tanto hebreo como los egipcios, tenía miedo o estaba preocupado, no sabían qué iba a pasar, estaban pensando, los egipcios en sus dioses que no servían para nada, pero los hebreos esperaban algo mayor, porque ellos habían aclamado la libertad. Entonces vamos a analizar esta historia de cómo Dios a través de Moisés fue avisando, pero ¿qué nos dice la Biblia, Fer, acerca de que Dios da sorpresas o no? Aquí en Amós, en capítulo 3, versículo 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos, los profetas. Pero yo creo que aquí el Señor siempre provee de conocimiento para quienes están al pendiente, ¿no? Y es lo que siempre hemos visto en todas las profecías. Siempre Dios anunciando lo que iba a pasar y lo revelaba para quienes querían realmente saberlo, ¿no? Igual Jesús siempre habló, bueno, muchos pues no, pero habló siempre en forma de ejemplos con parábolas para que quienes no querían entender no entendieran y quienes quisieran entender y profundizar en las palabras, darle mucho más contexto. Por eso es que es tan rica la Biblia, ¿no? Entonces, Dios siempre se encargó de que el pueblo supiera cuál era su voluntad y dónde estaba Él. Y en ese momento la noticia no era tan bonita, porque dice, bueno, llegaba Moisés, hablaba entre Faraón y decía, va a pasar esto y se iba, va a pasar esto y se iba. Pero, ¿cuál fue lo diferente en este momento? Que Moisés fue a dar una noticia dolorosa.
Tal vez al que le cayó el granizo o algunos cuantos murieron o que le salieron llagas, pero aquí la noticia era que el primogénito Sí. iba a morir. Aquí vemos a un Moisés que estaba enojado. ¿Por qué se enojó? Por primera vez estaba enojado, cuando debería estar feliz porque ahora sí el pueblo ya iba a salir, porque iba a venir la ahora plaga sí, peor. ya. Ahora sí, ya esta va a ser, con esta ya va a ser la última. El problema es que Moisés estaba enojado no por la situación, estaba enojado con el faraón, porque él sabía Por su necedad. que esto iba a traer problemas para su gente. Sabía que iban a morir inocentes. Sabía que si el faraón hubiera aceptado la orden de Dios desde un inicio, esta gente no iba a morir. Y sobre todo, iban a morir niños, ¿no? Gente que no tenía, como diríamos nosotros, nivel en el entierro. Iba a morir el primogénito. Así es. ¿Y qué significaba ser primogénito en ese tiempo? Pues justamente era un privilegio y tenían más derechos, por así decirlo, la primogenitura, porque era el que llevaba el legado. Y digamos, para un rey el primogénito era el que heredaba el trono. Y así sucesivamente. Vemos a través de la Biblia varios relatos, ¿no? Como la disputa por la primogenitura entre los mellizos, entre otras cosas, que lo importante que era la primogenitura. Y no nada más de los dirigentes egipcios, no nada más del pueblo medio, también de la servidumbre y también de los animales. Así que era algo terrible y de ahí viene los sentimientos. Iba a haber dolor en Moisés. cada una de las familias, porque todos tenían hijos y todos iban a sufrir si no obedecían, porque también les dijo, pero hay un perdón, hay un salvoconducto para ustedes. ¿Y qué hizo Faraón? No te creo. O sea, ¿cómo uno va a creer después de todo lo que había pasado? Era más orgullo que aceptar a Dios. Pero afortunadamente corazón. Dios sabía eso y permitió que también incluso familias egipcias pudieran participar del rito. Sí. Escucharon. Y escucharon y salvar también a su familia, ¿no? Ellos también escucharon. Entonces, fue un momento doloroso y a partir de ahí se empezó un ritual. ¿Cuál es el ritual que empezó? La Pascua. La Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Pesaj. Bueno, Pesaj lo vamos a ver en unos minutitos más, pero la Pascua. Dijo, ¿vamos a hacer esta fiesta o para qué quedó? Rápidamente. Fueron un recordatorio que iba a quedar ya a las siguientes generaciones de cómo Dios iba a actuar milagrosamente. Y yo siento que también fue para poder sobrellevar ese suceso tan triste. Dios de alguna forma dio instrucciones de esta ceremonia para que el pueblo sobrellevara y conmemorara la liberación. Fue triste para los egipcios, pero al final para el pueblo de Israel significaba la liberación de 400 años de esclavitud. Entonces, la muerte de ese corderito en ese momento significó la libertad de la muerte porque se salvaron sus hijos y también hasta ahora representaba a Cristo, la libertad Siempre para por todos simbolismos. nosotros. Ahora, esta fiesta Un se momento, guardará. Oscar. Continuamos A perpetuidad. contigo después. Ahorita vamos a leer, a los que nos están viendo en la pantalla con la siguiente pregunta. ¿Qué significa para ti que Dios te dé una segunda oportunidad? Para mí significa mucho porque la verdad no, como seres humanos no merecemos segundas oportunidades, pero por el amor de Cristo y pues por su amor estamos aquí, gracias a Él y pues por la sangre de Jesús que murió en la cruz. Para mí, al darme esas segundas oportunidades, una segunda oportunidad es demostrar el amor incondicional que Dios tiene para nosotros y también su gracia. Y que pues siempre tengo que aprovechar ese tiempo, esa oportunidad que me ha dado. Para mí significa perdón, amor y misericordia y la posibilidad de iniciar una nueva vida. Para mí que Dios me dé una segunda oportunidad significa que, aunque sigo siendo indigno, Él sigue dándome su amor sin condición, sigue mostrando ese cariño paternal, ese cariño divino hacia mí, que me equivoco y le quedo mal una y otra vez. Y pues aún así Él está dispuesto a darme su perdón y su amor. Hola, bienvenidos otra vez al repaso de la lección. Nos quedamos con una pregunta.
Bueno, un comentario, doctor Oscar. Sí. ¿Qué nos querías comentar? Lo que pasa es que la indicación de Dios fue que esta fiesta se guardaría a perpetuidad. Y eso me llama la atención porque no era nada más una celebración para el pueblo en ese momento o para esa generación, sino que de generación en generación se tenía que pasar y se tenía que seguir guardando esta fiesta, porque si no, entonces se olvidaría las maravillas que Dios había hecho por su pueblo. Y hasta el día de hoy Así es. creo que se ha cumplido esto, se sigue recordando este evento. Y también se dieron órdenes claras o instrucciones Así es. claras de cómo debería de ser. Entonces, lo que llama la atención es que era un corderito de 1 año, macho o Sin cabrito, sin mancha, si no estuviera golpeado, que no estuviera enfermo, si no era puro el animalito. Y luego que las fechas eran muy importantes. Si estaban en otras fechas del mes, en ese momento iba a ser el mes número El mes 1. uno. Se cambió el calendario por este evento tan grande. Y para mí era que cada instrucción apuntaba hacia la profecía. Sí. Entonces son instrucciones no nada más para Es festejar, celebrar, pero eran también proféticas que señalaban a un acontecimiento. a la muerte de Jesús. A la muerte de Jesús, que era un corderito sin pecado. También muestra que no debería de haber levadura en la casa. Iban a consumir un pan sin levadura. En el momento era porque no tenían tiempo de ponerlo a leudar, ya que tenían que salir. Ellos estaban preparando para una fiesta o se estaban preparando para salir de viaje. No, estaban preparándose para la irse. liberación, para irse. Y esta es una fiesta que se guardó por fe, porque Dios les dijo, vamos a hacer una fiesta, esto y esto y esto, porque ya van a ser libres, pero no eran libres, seguían siendo esclavos. Entonces, lo maravilloso de esta fiesta es que ellos la guardaron por fe. O sea, su primera demostración de fe en general de todo el pueblo fue guardar esta fiesta. Por eso esta fiesta es tan importante, porque no solamente es un festejo, sino es un recordatorio de la liberación que aún no venía, No venía. que aún no estaba con ellos. Entonces, la sangre de este cordero tiene un mensaje especial y tiene un significado especial. Cuando era puesto sobre el dintel de la puerta y sobre los 2 postes, esta sangre representaba protección, ¿no? Sí, lo que me llama la atención es que si yo, aunque hubiera pintado con sangre mi casa, si yo estaba adentro, Sí. iba a pasar sobre mí el ángel, no iba a haber muerte en mi casa. Pero si se me ocurría andar en la calle ahí de chismosa, me podía caer. Así es. ¿Qué podemos decir de eso ahora? Pues eso es obediencia. Para empezar, es obediencia a las instrucciones precisas de Dios. Pero la otra cosa que podemos obtener es de que la sangre de Cristo nos protege mientras nosotros estemos bajo su manto protector. Sí. En el momento en que uno decide salir y que uno decide volver al pecado y que uno decide volver a la esclavitud. Aunque tengamos conocimiento del significado. Que eso es lo peor, que teniendo el conocimiento y sabiendo lo que nos va a pasar, nos salimos. Y entonces perdemos esa protección de la sangre de Cristo. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que recordar hasta el día de hoy, ¿no? Y que el hisopo en el que se colocaba la sangre representaba la gracia de Dios, porque la sangre por sí misma, pues es sangre. Cuando es colocada sobre nuestro hogar, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra vida, bajo la gracia de Dios, entonces la sangre tiene poder. Ahora yo les tengo otra pregunta. Siéntanse libres de decir. Estamos hablando de sacrificios. ¿Los egipcios hacían sacrificios? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los sacrificios que hacían ellos con sus dioses y este sacrificio que hicieron ese día, el 14 días del primer mes, en la tarde, antes de que anocheciera, sacrificaron ese corderito o ese cabrito? ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 sacrificios? ¿Para qué hacían sacrificio los egipcios? Bueno, los egipcios me imagino que sacrificaban para apelar a la benevolencia de sus dioses, para ganar el favor de sus dioses. En este sacrificio específico era un agradecimiento por lo que ya había hecho Dios, mientras que los otros buscaban que los dioses obraran a favor. Y por otro lado, estamos de acuerdo que pues es una ovejita
chiquita todavía, que a ti te había tocado cuidar y crecer y Estabas como en conexión. tenía cierta conexión, y si hemos visto imágenes de ovejas, pues son muy tiernas, la verdad. Así que este acto de humildad y de que te va a doler porque tienes que matar a un animalito indefenso, yo creo que hace que el proceso de meditación hacia lo que está sucediendo sea más educativo, ¿no? Todo es educativo para Dios, nos pone imágenes de diferentes maneras y es una forma en la que Dios nos muestra, en este caso, pues lo que iba a pasar con Jesús. Sí, él nos estaba mostrando salvación, nos estaba mostrando el perdón de nuestras faltas, mientras que hacia los dioses de los egipcios eran, yo tengo que hacer esto para ver si te caigo bien y te traigo esto como a mi pueblo que lleva Escuché también refresco negro a sus que así dioses. es como funcionaba, o sea, en un sacrificio a un dios cualquiera, siempre se busca como que de alguna manera controlar. Yo sacrifico y entonces obtengo un beneficio. Yo sacrifico esto y entonces obtengo y recibo y me dan lo que quiero. En este caso no, el sacrificio simplemente era un simbolismo, como una especie de una expedición incluso llegó esa expresión, como un cheque expedido en cuestión de los pecados que también se pueden cometer, refiriéndose a Jesús, a Cristo, cuando muriera en la cruz del Calvario, ¿no? Sí, y esa información la tenemos que seguir pasando, porque ellos la fueron pasando de generación en generación, de padre a hijo, le tienen que ir repitiendo la historia de la Biblia, ¿no? Entonces, ellos que lo vivieron se lo fueron pasando a sus hijos. Ustedes tienen hijos, ¿no? ¿Hacen lo mismo? Pues esperemos que sí, estemos haciendo bien el trabajo. La otra cuestión también, que ese corderito estaba sustituyendo al primogénito de la familia. Entonces, era una forma de decir, ok, estoy creyendo en lo que estás diciendo, sé que va a pasar esta plaga y como estoy creyendo y teniendo fe, en lugar de mi primogénito, aquí está, que finalmente fue lo que hizo Jesús con nosotros, ¿no? En lugar de nosotros padecer la muerte eterna, Él vino a padecer por nosotros. Y es lo que siempre pasa, porque podría haber sido muy simple. El ángel obviamente que sabía quiénes creían y quiénes no. Pero ¿por qué siempre Dios nos reta a actuar? Siempre, igual, como lo vamos a ver más adelante, siempre hay una acción de que tiren ese árbol, vayan a tal parte, traigan de aquí, traigan de allá. O sea, siempre hay una acción, y en este caso era de que si tienes fe, entonces demuéstralo con un acto, ¿no? Es correcto. Entonces no solamente era cuestión de que Dios tenía que identificar, si veía la sangre de Dios, entonces sabía que tu corazón le pertenecía. No, era un acto que tú le demostrabas a la sociedad, con quien estabas. Un acto de demostración. Un acto de fe, ¿no? De fe. Porque la fe sola no es suficiente, ¿no? Ok, me gustaría hacer la siguiente pregunta al experto. No solo al experto, tú también si quieres escribir. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la relación entre el pacto abrahámico y la liberación de Israel en Éxodo? Para entender esta pregunta hay que recordar el pacto que Dios hizo con Abraham. Ese pacto se encuentra en Génesis 15 y hay dos cosas básicas que Dios le promete a Abraham. Primero, tierra, y segundo, una descendencia. Las mismas ideas se confirman más adelante en Génesis capítulo 17. Esos son los 6 elementos básicos, teológicos, que son fundamentales para el crecimiento de esa nación que sería testimonio para todas las naciones. Dios promete ahí en Génesis 15 que el pueblo moraría en tierra ajena por 400 años y que sería esclava en esa tierra, versículo 13. Dios anuncia esto, ellos van a pasar esclavos, pero Él también promete que los va a liberar. Mas también, dice el versículo 14, a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. En el momento que Moisés llega allí, es en el momento en que Dios actúa para cumplir lo que Él había prometido a Abraham. Y esto es fundamental en la Biblia, y sobre todo en el Antiguo Testamento. Dios promete, Dios va a cumplir. Y con Moisés viene esa promesa de que los libera. Se esperaría que fuera Moisés el que los iba a introducir a la tierra, iba a repartir a la tierra. Sabemos que no fue así por el error de Moisés, y eso lo cumpliría Josué. Entonces la conexión está allí
Y tal vez lo que más vale recordar es que Dios, cuando hace un pacto, Dios lo cumple. Cuando Dios da una promesa, podemos estar seguros que Él la va a hacer por nosotros. Bienvenidos de nuevo al repaso de la lección. Espero que nos haya quedado clara la respuesta sobre la pregunta. Y ahora vamos a continuar. Ya estamos llegando al final de este bonito mensaje. Oscar, ¿querías comentar algo de pasar la voz? Sí, cuando nos invitan para que nosotros podamos pasar la antorcha, o más bien la indicación al pueblo de Israel fue esa, era transmitírsela a los hijos. La intención no era solamente contar una historia, porque yo tengo una hija que en la noche normalmente le cuento una historia, le cuento un cuento, viene y me hace la seña que quiere un cuento, entonces yo le relato una historia, ¿no? Pero aquí no era solamente relatar una historia que pasó, sino la indicación de Dios era que ellos se apropiaran de la historia y que la transmitieran a sus hijos como propia. Es decir, yo salí de Egipto, yo fui liberado. Incluso Deuteronomios 26, 5 y 9 dice que dijeran lo siguiente: un arameo a punto de perecer fue mi padre. Descendió a Egipto con pocos hombres, habitó allí y llegó a ser un pueblo grande y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y nos sometieron. Entonces todo tenía que ser en primera persona. De esta manera harían a los niños partícipes de esta situación y también responsables de pasar esta información. Entonces, esto es interesante porque mientras nosotros no hagamos propias las promesas de Dios, seguirán siendo simples historias, simples O ritual. relatos o rituales, ¿no? Por ejemplo, algo que comentaba hace un rato, la parte donde decías que se tenía que tener fe, pero que la fe tiene que ir acompañada de obras. De acción. Desde ese entonces ya teníamos el evangelio, ¿no? De que Jesús iba a venir, de que íbamos a creer en él, pero no solamente es creer en él o creer en las promesas, sino tenemos que hacer algo. La fe se tiene que demostrar. Yo siempre les he dicho a los muchachos, la fe es como si fueras a un gimnasio, ¿no? La fe no puedes pedir fe nada más así, tienes que ejercerla. Es que eso aplica en todas partes porque incluso hasta, pensando ahorita en la educación, cuando tú enseñas algo y no pones al alumno a practicarlo, claro, no aprende. Es correcto. Si yo le digo a mi hijo, oye, no comas eso, pero me ve comiéndolo, ¿qué va a hacer él? Lo va a comer, va a hacer también. Aprendemos mucho más de lo que hacemos, de lo que hacemos realmente que de lo que decimos. Entonces aquí el acto de pasar la antorcha pues se refiere justamente a que, y la fiesta como tal, que pues era una fiesta para ellos, pero una fiesta de fe porque todavía no eran libres, pero que era un sufrimiento bueno, tenía que recordarse como una fiesta de liberación y hacerlo cada año. Y comenzando como a partir de esa fecha como el año que tiene que manejar. Y actualmente nosotros no somos hebreos, pero también hacemos el ritual, ¿no? La Santa Cena, el rito de humildad y Santa Cena. Que nos dirige al mismo suceso. Exactamente. Mientras que a ellos les apuntaba a la venida de Jesús y a su sacrificio y a esa intercesión por ellos para que, en este caso, que no murieran los primogénitos, pero en el caso de Cristo, que no muriésemos la segunda muerte por el pecado, nosotros también hacemos la Santa Cena o la Cena del Señor para recordar lo que Jesús hizo por nosotros, esa liberación del pecado. Es correcto, sí. Y esta plaga, qué fuerte, ¿no? O sea, la muerte de tu hijo primogénito. ¿Cómo ven ustedes el juicio? Es un juicio que desafortunadamente tuvieron que vivirlo ellos. O sea, dice la Biblia que no hubo ninguna casa en Egipto donde no hubiera fallecido un primogénito. Entonces hubo sufrimiento en cada casa de Egipto, porque todos iban a tener que ver quién era el Dios justo ante la incompetencia de sus dioses y ante la negligencia de su faraón. Y nuevamente, cuando mencionas ninguna casa, hasta el faraón. Sí. ¿A qué voy con esto? Hasta el hijo del Dios en la tierra, como lo tenían los egipcios,
¿no? La creencia que ellos tenían, hasta él no estaba exento, no hubo distinción social, no hubo distinción de clase, la única distinción fue el acto de fe. Ujú. O sea, porque ahí, si un egipcio hacía ese acto de fe, su casa pues, quedaba protegida, no era la casa que hiciera ese acto de fe. Y llama la atención, qué triste de que por uno que no tomó una buena decisión, como la primera pregunta que hice, no tomó la decisión de rendir su corazón a Dios. Murieron muchos inocentes. Murieron muchos Los inocentes. niños principalmente. Pero por otro lado, un inocente murió y por medio de él muchos somos salvos Amén. Así es. actualmente. Entonces, ahí está El balance. El balance. podemos decir. Pero en ese Sí, momento la era paz del local, pecado es la pero muerte, muchas ¿sabes? familias no creen que odiaron a Faraón en ese momento por esa creo que decisión. sí. Claro. Yo creo que sí. Pero Y también también a sus tuvieron la dioses. oportunidad, sí, a sus dioses que no sirvieron para nada, porque no les regresaron en vida a sus hijos, ni a sus animales, ni nada, sino que en ese momento dijeron, ¿saben qué? Váyanse. Ahora sí, Isis, por ejemplo, que era la diosa protectora de los niños. Heker, que era una diosa que asistía a las mujeres en el parto. Min, que era un dios de la reproducción. Ninguno de ellos pudo hacer nada. Ahora, ¿por qué los niños? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué fueron primogénitos? ¿Por qué esta plaga tuvo que ser así? Y muy sencillo, si nos remontamos a Éxodo 1, vemos que la agresión del faraón en ese momento sí, fue directamente contra los niños. Dijo, estos se están reproduciendo demasiado, vamos a coartarles aquí el número, entonces vamos a matar a los niños. Y muchos israelitas murieron en aquel entonces. De alguna forma, esto fue una manera de venganza, por así decirlo, ¿no? De venganza contra la mortandad que hubo en el pueblo Juicio. de Dios. Sí, claro. A ver, ya vamos a cerrar esta semana. Me gustaría que brevemente me dijeran con qué se quedan de la lección. Elisa. Yo con misericordia. Misericordia y perdón a través del sacrificio. Fer. Paciencia de Dios. Siempre ha sido Paciencia. Siente nos llama. Pasar la antorcha es importantísimo para que el nombre de Dios sea proclamado por siempre. Bueno, y tú que nos estás escuchando, tienes una decisión muy grande que tomar. Depende de tu vida y tal vez de los que te están observando la toma de tus decisiones. Te invito a que pongas a Dios en primer lugar en tu corazón y no seamos necios como Faraón.